fundamentalmente en lo que hace a los factores de riesgo cardiovascular. Los factores de riesgo cardiovascular, por ahí algunos tienen la ventaja de que son modificables. Los pacientes que son diabéticos, hipertensos, dislipémicos, pueden tener sus valores de glicemia, sus valores de presión, sus valores de colesterol controlados toda la vida, pero no van a dejar de ser diabéticos, de tener problemas con la presión o tener que cuidarse con los valores de colesterol. Otros factores de riesgo cardiovascular como es el tabaquismo tiene esa ventaja, que es ciertamente modificable. El cigarrillo, junto con los otros factores de riesgo cardiovascular, lo que hace es lesionar el endotelio de las arterias. El endotelio es la capa más interna de las arterias. Es la capa que protege la arteria, que protege de la formación de placas de colesterol, del desarrollo de la arteriosclerosis. El tabaquismo, junto con los otros factores de riesgo cardiovascular, lo que hace es provocar una lesión del endotelio. El endotelio es la capa más interna de las arterias. Es una membrana compuesta por células que reviste interiormente la superficie de las arterias y que cumple una importante función de protección en las arterias. Produce una serie de sustancias que evitan que se desarrollen procesos inflamatorios, se depositen partículas de colesterol y finalmente se formen las placas de arteriosclerosis que son las que en su evolución terminan produciendo la obstrucción de la arteria y que en caso de tener una complicación aguda es sobre esas placas de colesterol que se pueden formar trombos que al ocluir la arteria provocan los infartos. El tabaquismo lo que hace es lesionar esa capa de células endoteliales. Es un factor de riesgo muy importante y aparte hay que tener en cuenta que los factores de riesgo cardiovascular cuando se van agregando se suman exponencialmente en cuanto al riesgo cardiovascular. Un paciente que es hipertenso y además es tabaquista va a tener un riesgo muchísimo más aumentado de tener un evento cardiovascular, de hacer un infarto, de tener una crisis hipertensiva, de hacer una ACV. Lo mismo con un paciente diabético y si se siguen sumando factores cardiovasculares, el riesgo aumenta exponencialmente, aumenta geométricamente. Por eso la importancia de esos factores de riesgo que son modificables, los que uno puede modificar con la conducta, como es el hábito tabáquico o el sedentarismo, de tenerlos presentes para disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares. ¿Se puede prevenir todo esto, o sea, además de dejar de fumar, también el hecho de ser sedentario, realizando alguna actividad física? Sí, por supuesto. Y por ahí no es muy demandante la actividad física que uno tiene que realizar para disminuir el riesgo cardiovascular. Por ahí lo que se propone en las guías, con una frecuencia de 3 veces por semana, 40 minutos de una actividad aeróbica, que no sea muy demandante, una caminata, salir en bicicleta, es suficiente para disminuir el riesgo cardiovascular. Esta modificación de los factores de riesgo cardiovascular relacionados con los hábitos de vida, aparte benefician a otros factores, la actividad física, aparte de mejorar el perfil glicémico de los diabéticos, también contribuye a bajar la presión arterial. Entonces, por ahí la persona ya es menos dependiente de la medicación, que también son pacientes que se encuentran polimedicados, lo cual le genera también un inconveniente en cuanto a la adherencia al tratamiento, porque también hay una cuestión de costo y de comodidad en muchos de estos pacientes.